Buenas noches, profesor. Espero se encuentre muy bien. Mi nombre es Sofía Torres y del grupo 1. A nuestro grupo y a mí nos correspondió presentar sobre base de datos relacionales. Continuamos con la primera. Primeramente tenemos que es una red jerárquica. Una red jerárquica es un tipo de estructura de datos datos utilizada en informática y organización de información. Están estructuradas jerárquicamente o en forma de árbol, donde los elementos de datos se organizan en niveles de nodos principales o secundarios. Una crítica positiva ante esto es que es muy fácil controlar o navegar a partir de este tipo de red porque es muy básica, digamos, en el sentido en que tú puedes venir y hacerla, organizarla a su gusto y es bastante sencilla de hacer a como de entender. Continuamos con la segunda. Este tipo de red está organizada a modo, el modo de nivel superior a que denomina raíz y sirve como punto de partida para la jerarquía. Por ejemplo, en la imagen tenemos electronics y de aquí se deriva como un árbol justamente electrónicos portátiles y televisiones como tube, LCD, plasma y del otro lado tenemos el resto de electrodomésticos, se podría decir tal vez. Es el nodo raíz que tiene dos hijos, en este caso sería Electronics y tiene dos hijos que serían televisiones y electrodomésticos portátiles o electrónicos. Televisores y electrónica portátil, estos dos tienen otros hijos para los que actúan como padres. Ya sería pues el mismo caso que expliqué anteriormente. Seguimos con la tercera, perdón. Las ventajas de las redes jerárquicas es primero que todo su simplicidad estructural, ya que como anteriormente mencionaba, realmente es muy simple el entenderlo o hacerlo, ya que digamos es justamente como un árbol, como hemos visto en la clase de informática, es como un árbol en donde uno va haciendo directorios o carpetas y usted puede guardar información o pues, lo que guste guardar o hacer de forma muy fácil y también entenderla se simplifica su proceso de realizarlo o hacerlo desde cero o entenderlo. De segundo tenemos la eficiencia en entornos específicos, ya que cuenta, con información clara en donde puedes poner poco o mucho, pero puede ser muy claro, entonces es muy fácil o muy eficiente en entornos pueden ser educativos o profesionales, en donde se es muy eficiente la información y sabes que va a ser muy entendible y concreto. Y tercero, tenemos la visibilidad clara. Como justamente estaba diciendo, la visibilidad clara es donde, digamos, puedes ver la información concreta y puede ser, esto depende ya de cada quien cómo haga o cómo pueda hacer su red jerárquica, ya que puede ser muy mucha, mucha información, pero generalmente es para meter poquita información en donde justamente visibilidad clara y entendible y por eso pues justamente es muy eficiente tanto para entornos educativos, profesionales o hasta personales. Continuamos con la con la siguiente, perdón. Limitaciones en las redes jerárquicas. Bueno, la falta de flexibilidad. Al principio esto puede ser un poquito complicado para la gente que no esté tal vez acostumbrada o familiarizada con este tipo de red o redes, ya que pues no a todos se nos da, ¿verdad? Puede ser un poquito difícil el acostumbrarse o el entender cómo hacerlo, sin embargo, pues nada es imposible, ¿verdad? Es un poquito, bueno, sí, depende de la persona, la falta de flexibilidad o la falta de aprender o educación ante esto puede ser un poquito limitante.
Segundo, tenemos la redundancia de datos. Justamente como anteriormente mencionaba, el tal vez poner muchos datos o mucha información no es la idea, entonces se da lo que es la redundancia. Es mucha información, esa no es la idea justamente. Y se sobrecarga mucho en sí, puede ser el árbol, le podemos decir, se sobrecargan los nodos secundarios de mucha información y esa tampoco es la idea. Y la estructura rígida, en este caso sí podríamos decir que cualquier cambio en la estructura de nuestro árbol se tiene que rediseñar, perdón, si ocurre un cambio o si ocurre un error que cambie todo nuestro árbol. Entonces por eso la estructura es como muy rígida y sí hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Los orígenes de las redes jerárquicas. En 1980 las primeras redes comerciales se valían en el protocolo ARPANET. Uh, bueno, pues la frase esta de Attached Resource Computer Network, perdón, o sea, desarrollado por DataPoint Corporation alrededor de ese año, utilizando cable coaxial y empleaba las conexiones de 2.5 Mbps. En ese tiempo se consideraba pues una alta velocidad para ese momento. Y como tenemos aquí en la imagen, en 1960 fueron las primeras redes vía el espacio. Y continuamos con la siguiente. Aplicaciones de estas redes, tenemos la detección y corrección de errores, los algoritmos de encriptamiento, el encriptamiento de la información, los terminales virtuales, sistemas de archivos para organizar carpetas y archivos, organigramas empresariales, sistema de bases, gestión de contenido web. Por otro lado, tenemos lo que es el modelo relacional. El modelo relacional es uno de los conceptos más fundamentales en el campo de las bases de datos y su gestión. Este modelo proporciona una manera eficiente y flexible de organizar y manejar datos estructurados a través de tablas o relaciones. Como tenemos la imagen de la izquierda, en este caso, así es como se vería una red de digamos, relacional, del modelo relacional. Y nada más que está agrandadito. Así sería como se vería, ¿verdad? Ya este sí es un poquito más extenso, o se puede hacer más extenso, es solo de pues, entenderlo, ¿verdad? Las ventajas del modelo relacional es la flexibilidad de la gestión de datos, la consulta estructurada y dinámica, la integridad de los datos y la escalabilidad y los... Ay, disculpe. Una disculpa, el anterior era la escalabilidad y adaptación. Bueno, por otro lado tenemos las limitaciones del modelo relacional, el rendimiento en grandes volúmenes de datos, la rigidez en esquemas y la curva de aprendizaje inicial. Por aquí tenemos, bueno, el primero, el rendimiento en grandes volúmenes y la rigidez en esquemas, como puede ser, digamos, como anteriormente lo mencionábamos en el modelo anterior, disculpe si me olvido, en la rigidez de esquemas, cuando el esquema está puede ser rígido, concreto, algún error puede cambiar o hay que rediseñar todo desde un principio. Y la curva de aprendizaje inicial es cuando también la persona que tal vez lo está haciendo o tratando de entender, tal vez no tiene como la suficiente aprendizaje o forma de verlo correcto, entonces puede complicarse un poquito a la hora de entenderlo. El origen del modelo relacional fue propuesto por Edgar F. Codd en 1969. Desde entonces se ha convertido en el modelo de base de datos dominante para las aplicaciones comerciales. Si se compara con otros modelos de base de datos como el jerárquico, de red y de objetos. Características del modelo relacional de base de datos.
sería la composición, encabezado, cuerpo, valores y reglas. Y por último, aquí tenemos las conclusiones realmente o la comparación entre la red jerárquica y modelo relacional, lo cual es la estructura de datos, relaciones, flexibilidad, integridad de los datos y casos de uso. Muchísimas gracias y que tengan una linda noche, profe.